Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Están nuevamente en el podcast de Mi Diario Caminar. Yo soy Adriana Enríquez y me acompaña Diego. Diego McLaurin. Muy bien, muchas gracias por darnos contigo. Nadie me lo había pedido antes. Ok, bueno, hoy estamos contentos porque, aparte de que es un día importante, pero eso no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que hemos tenido varios podcasts donde, pues, hemos tenido invitados y eso, pues, estamos muy agradecidos porque se comunican con nosotros y nos dicen que quieren venir y eso nos llena de gozo. Sin embargo, pues también hemos dejado por un lado nuestros temas, ¿no? Que ya ven que nos gusta platicar, filosofar y compartir cosas que hemos leído y hemos investigado. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema a tratar muy interesante de el autor David Hawkins. David R. Hawkins. Ok, David Hawkins, con el libro de Power versus Force. ¿Cómo terminó traducido? Terminó traducido como poder... ¿Qué? Poder contra fuerza, o versus fuerza. Versus fuerza, poder versus fuerza. Y eran los elementos escondidos, ocultos de la personalidad humana, algo así. Del comportamiento humano. Del sí. comportamiento humano. Entonces este libro es muy interesante y pues el día de hoy lo vamos a compartir, lo vamos a analizar un poquito y van a ver que es muy aplicable en nuestra vida cotidiana. Entonces, pero vamos a empezar pues por el principio, sí. ¿No? Bueno, el libro fue publicado en 1995. Yo lo terminé leyendo por primera vez como en el año 2000, ¿no? Voy a platicar un poquito del autor, pero para eso voy a usar mi acordeón. David R. Hawkins, nacido 1927, muerto el año 2012, fue un psiquiatra, médico, maestro espiritual y autor estadounidense, conocido por su investigación sobre la conciencia y escala logarítmica presentada en Power versus Force. Hawkins dirigió una de las prácticas psiquiátricas más grandes de Estados Unidos, tenía cientos de pacientes al mismo tiempo, y coescribió Orthomolecular Psychiatry, psiquiatría ortomolecular, con Linus Pauling. ¿Qué te estaba diciendo Linus Pauling? Yo soy ingeniero bioquímico. Linus Pauling fue la persona que no inventó, sino que descubrió, digamos, la vitamina C y sus propiedades. Entonces fue una persona súper famosa en el mundo de la nutrición, ¿no? Imposible evitarlo. Fundó un instituto de investigación espiritual y promovió la no dualidad devocional. Su trabajo combinó ciencia y espíritu, ¿no? Espiritualidad. Sus enseñanzas han influido en personas de todo el mundo. Entonces, una persona muy interesante. En el libro, ¿te acuerdas la historia con la que comienza? Que está... No queremos spoilear, como se dice hoy en día, ¿no? Echar a perder. Que no creo que se aplique bien esa palabra. Esa palabra no existe en español. No existe. No existe, pero bueno. Diríamos echar a perder, aguadearte la experiencia de leer el libro completo, ¿no? Pero ¿por qué, Adriana, estamos compartiendo este libro? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con todos nuestros temas de la existencia y de la espiritualidad? Bueno, pues lo que pasa es que este libro nos dice, nos explica en qué nivel de vibración podríamos estar nosotros en ciertos momentos de nuestra vida. Entonces eso nos da como herramientas o elementos para autoanalizarnos y de una forma muy real te explica si tú estás vibrando bajo o vibrando alto y en qué momento bajas y en qué momento subes. Sí. Obviamente creo que queda claro que, y ya lo hemos dicho anteriormente, entre más alto vibremos, entonces nosotros estamos viviendo más plenamente y más conectados a nuestra espiritualidad. Entonces por eso es importante este libro, porque aquí nos dice exactamente en qué nivel estamos. Sí. Y pues esto está muy padre, está muy interesante. Sí, y
Dawkins no lo menciona como vibración, ¿no? Él lo pone como niveles de conciencia. Ajá. Pero Ok. para el caso viene siendo, digamos, lo mismo, ¿no? Y como dijo José Alfredo Jiménez, ando vibrando bajo. Hasta él lo Él reconocía. lo reconoció. Porque estaba triste, Sí, ¿verdad? En estaba ese siempre- momento. todas las novias lo dejaban. Bueno, ahí está la cosa, pues. Cuando nosotros estamos en una etapa de tristeza, De bache. sí, estamos así muy bajos de ánimos, estamos negativos, etcétera, entonces están vibrando bajo y obviamente, como ya lo hemos visto anteriormente, la vibración en la que tú te desarrollas o vives genera que personas con la misma vibración se acerquen a ti. Entonces atraes eso que generas. Por eso nosotros insistimos en que tenemos que generar una vibración o una energía más alta para que nos lleguen todas esas bondades que nos ofrece el universo. Incluyendo personas que vibran contigo o más alto que tú para que tú también puedas obtener un beneficio. De hecho, eso es algo del que mencionó David Hawkins en el libro, en este libro. Decía, una persona, por ejemplo, que ya está vibrando en el amor, ya voy a spoilear esto con el número, el 500, Ajá. ¿no? Porque es una escala, ¿no? Que va del 0 al 1000, ¿no? Ujú. Entonces 1000 siendo lo más alto, o sea, tipo nivel Jesucristo, Shiva, Buda, etcétera, etcétera. Y 500 está justo a la mitad, es el nivel del amor. Entonces una persona o personas que están en amor, pueden liberar una experiencia o un nivel potencial de energía, digamos, de cambio, hasta 250 personas, creo que dijo en su libro. O sea, una sola persona afecta positivamente hasta 250 personas. ¿No? Entonces, wow. Claro, pues es que así se cambia el mundo. Así se cambia. Entonces, fíjate qué curioso, te comentaba anteriormente, bueno, en un podcast pasado ya platicamos sobre... Episodio 17. Ok, estuvimos platicando sobre René May, Ajá, sí. por ejemplo. Sí. Y nos estuvo aquí una persona que está en la fundación de René May, se dedica a dar terapias de regeneración celular, le llama René May. Son unas terapias gratis, son unas terapias que él lo pone como una aportación a la humanidad. Entonces en sus fundaciones pues le da ese método de terapia a mucha gente, y esta gente sin cobrar hacen esas terapias. Y bueno, yo he estado dando esas terapias, ¿no? También, porque esa es mi aportación a la humanidad. También los podcasts. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas personas que reciben esa terapia, las das tú por amor. Y sin ninguna beneficio a cambio, que simplemente amor, compartirlo, y lo recibes de vuelta porque las personas te lo agradecen, y muchas te dan un abrazo y con mucho cariño y mucho amor porque las hiciste sentir bien. ¿A qué voy con esto? El otro día una persona me dijo, oye, me dice, ¿cómo le hago para que tú con eso que haces cambie mi suerte? Y pues la verdad es que me quedé pensando y dije, es que yo no estoy haciendo ninguna limpia, ni mucho menos. O sea, simplemente estoy haciendo algo por alguien, por amor. Pero le digo, si tú haces una labor por amor, estás generando amor, lo estás dando, entonces eso también se te va a devolver. Entonces es una manera de aumentar tu vibración, tu energía. Claro que sí. Y esa energía se te devuelve. Sí. Si tú eres una persona negativa y tú haces mal a otras personas, entonces también eso se te devuelve. Entonces no es que sea mala suerte, ni tampoco estoy diciendo que esta persona haga cosas negativas y se le está devolviendo, no, pero a lo mejor su vibración, si hace un autoanálisis con esto que nosotros les vamos a compartir, ella podría ver dónde está su vibración baja,
y a lo mejor con esto puede hacer actitudes o puede cambiar su manera de ser o estar consciente de ello y trabajar en ello para así subir su vibración. Entonces el universo te va a devolver eso que tú estás generando y se te devuelve en amor, en buena suerte, en cosas buenas que te pasan en la vida porque estás en un mood de agradecimiento. Ejemplo, lo que una persona podría llamar suerte. Ay, es que qué suerte. No, resulta que estás vibrando en amor. Eso hace que otras personas se sientan atraídos a ti y resulta que te ofrecen un trabajo. Claro. Y eso no tuvo que ver con la suerte, no. Realmente. Tuvo que ver con lo otro, que estás vibrando en el nivel que necesitabas vibrar para alcanzar, tener esa oportunidad. Exactamente. Entonces, si se fijan qué importancia tiene este libro y lo que les vamos a compartir, porque de una manera muy sencilla nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo diariamente y podemos mejorar nuestras vidas. Entonces vamos a empezar, empecemos por el principio. Tú eres el experto, a ver, dime. Bueno, vamos a empezar a hablar primero de lo que viene siendo la kinesiología, ¿no? Porque es la herramienta principal del libro. David, así de pellizco una algada. El David. El David me dijo, David dice, el autor dice, que la kinesiología es una manera muy buena de obtener respuestas reales o verdaderas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que nosotros tendemos a mentir, ¿no? O sea, nuestro ego dice mentiras. ¿Por qué? Si están haciéndote una pregunta, imaginemos que estamos aquí nosotros, hay una persona que ustedes nos están viendo y entonces ustedes preguntan, oye, todo lo que dicen es mentira. Entonces, obviamente uno va a decir, no, ¿cómo va a ser mentira? Que quién sabe qué, desde el ego, ¿no? Porque te sientes atacado, tienes que decir tu verdad y todo eso. O porque te la crees y tú realmente piensas que estás diciendo una gran verdad. Pero te lo crees desde el ego, es lo que dice él. Y en cambio él menciona que tenemos el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente es el que realmente sabe las cosas, ¿no? Entonces, este inconsciente no te va a mentir, ¿no? Esta área de tu, digamos, más que el inconsciente podríamos decir tal vez que sea tu alma, ¿no? Tu conciencia. Tu conciencia, ándale, me encanta más que digas la conciencia, ¿no? Exactamente. Esa siempre habla con la verdad. Ahí no hay mentiras, no hay manera de manipularla ni nada. Tu conciencia es la esencia real sin ser manipulada por el ego. Así es, ¿no? Entonces el ego está encima de nosotros, es un filtro. Y entonces llegan las cosas y actuamos de acuerdo al ego y nuestra conciencia muchas veces no tiene la potencialidad de decir sí o no, qué le parece, ¿no? Porque está el ego funcionando. Entonces él lo que decía es, bueno, vamos a usar kinesiología. Y la kinesiología pues, es un sistema muy sencillo de utilizar los músculos como indicadores. Entonces sirven para decir sí o no. Es como sistema binario, 0 y 1. O sea, ¿la kinesiología es comprobada científicamente? Sí, es comprobada. Eso es importante saberlo, porque luego nos van a decir mil cosas de que no es comprobado científicamente, pero esto sí lo es. Sí, de hecho, pues él escribió su tesis de doctorado en una de las prestigiosas estas universidades de Estados Unidos y todo eso. Entonces, Harvard, bla, bla, bla. No me acuerdo cuál fue, ¿no? Una de esas. Es más, vamos a preguntar con kinesiología. ¿Fue en Harvard? Entonces, la manera en la que funciona, y hay varias maneras de aplicarla, es, por ejemplo, que la persona se pare, se ponga de pie, extienda un brazo y entonces se le hace una pregunta. Y mientras se le hace la pregunta, se le pone presión, así. Por ejemplo, tu nombre es Diego McLaurin. Ajá. Y entonces debo de tener fuerza. Pero si me preguntas si soy... a ver, tú te llamas Roberto. ¿Roberto? No tiene fuerza. Exacto. Qué curioso, ¿verdad? Van a decir, pruébenlo. Sí, pruébenlo. O sea, no nos crean. De hecho, hay otra manera. Está haciendo los dedos en anillo,
¿no? Así te agarras tus dedos y entonces empiezas a poner presión y te pones en un punto en el que no vas a hacer esto, vas a mantener los dedos así con suficiente fuerza. Y entonces hazte la pregunta a ti mismo. Si no tienes a nadie que te haga una pregunta, puedes decir, me llamo Ricardo Montalbán, y entonces pum, pierdo fuerza. ¿Soy Ricardo Montalbán? Soy Adriana. Soy Ricardo Montalbán. ¿Qué te está pasando? Pues no sé qué me está pasando. Bueno, es cuestión de calibrar, ¿no? Tienes que conocerte algo bien para que puedas hacerlo, pero ese es el chiste. Yo lo he hecho durante años. Puedes utilizar un péndulo, también los péndulos son una herramienta de kinesiología también, ¿no? Pero no necesitas nada más que tus dedos, básicamente, ¿no? Hagan sus pruebas con cosas que ustedes conozcan sobre ustedes mismos y hagan sus pruebas y ahí van a saber si esto lo pueden ver como real o no real en ustedes mismos, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos basándonos en un libro de un científico psiquiatra, psicólogo, muy reconocido y que ha dado una revolución en el mundo. Así que no son inventos de nosotros. Sí. Okay. Entonces, nuevamente, la kinesiología es una herramienta que Hawkins utilizó para medir respuestas correctas, ¿no? Reales, no sobrepasando el ego, ¿no? Luego, él sacó lo que se llama el mapa de la conciencia, ¿no? Entonces, el mapa de la conciencia clasifica los niveles de energía y conciencia en una escala logarítmica de 0 a 1000. Y cada nivel representa un estado emocional o un estado espiritual. Desde los más bajos, donde tenemos la vergüenza y la culpa, que es lo más abajo que hay, hasta los más altos, ¿no? El amor y la iluminación, ¿no? Ya cuando te ponen esa lucecita ahí, la llamita ahí. Entonces, para todo esto utilizó la kinesiología Hawkins. Después, Hawkins dijo, eso sí, dice, para que las pruebas musculares sean precisas, tanto el examinador, la persona que está haciendo las preguntas y todo eso, como el sujeto y no el predicado, deben de estar en un nivel de conciencia superior a 200. O sea, tienes que estar mínimo en el nivel de coraje. Okay. ¿No? De rabia, ¿no? Si no funciona. Entonces, si hay alguien que está en un nivel muy bajo como culpa, vergüenza, una persona totalmente negativa, que no tiene esperanza en nada y todo, esa persona no es clasificada para hacer este tipo de test. No te va a servir para nada. Okay. No, de hecho, pues a lo mejor lo volteas a ver y dices, no, ya, olvídate, está por debajo de esto y no. Entonces, eso es lo que dijo, ¿no? Y dice, porque las respuestas pueden estar influenciadas por energías negativas o sesgos, ¿no? Después, dijo, aplicaciones prácticas de la kinesiología. Dice, puede ser utilizada para evaluar la autenticidad de la información, calidad de alimentos. Fíjate que era algo que me gustaba mucho, que decía él. Tú puedes agarrar y te sirve, por ejemplo, una hamburguesa, o te sirven una ensalada, pero sin los aderezos, todos llenos de químicos y todo eso, ¿no? Es una ensalada bien hecha, ¿no? Y entonces tú vas a agarrar y aplicar la kinesiología para ver cuál alimento es más positivo para ti en ese momento, ¿no? Porque todo es al momento, no quiere decir que debas de comer ensalada toda la vida si te da respuesta positiva que la ensalada es buena. En ese momento a lo mejor necesitas la ensalada, ¿no? Entonces te sale y resulta que la que me conviene es la ensalada porque la hamburguesa me debilitó. Entonces tú podrías hasta estar seleccionando, dice él, que sin incluso ver los ingredientes de algo. O sea, si tú no sabes que no estés consciente de ello, tu cuerpo responde. De hecho, dice de un estudio que hizo con un grupo de personas y que les dio un polvito a todas estas personas
Un polvito era endulzante artificial, sí, y el otro polvito era vitamina C. Entonces orgánica. Orgánica, claro, porque hay orgánica. vitamina C no orgánica, entonces fíjense en las instrucciones, en las indicaciones ahí, en las ingredientes, o hagan su test, porque a estas personas, curiosamente, las personas que habían tomado endulcorante artificial, salía que no era saludable ese alimento en el estudio, y todas las personas que tomaron la vitamina C salía que sí era sí, pero de hecho lo que sucede es que te los ponían y ellos podían identificar el que era bueno para ellos, y entonces seleccionaban las personas sin darse cuenta que era el polvo. O sea, sin decirles este polvito es X y este es Y, nada, es a ver, y seleccionaban el que era saludable para su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia colectiva, ¿no? Entonces, de ahí es donde estaban pepenando las respuestas, ¿no? Sí, entonces, fíjense qué interesante es esto, porque la verdad es que siempre estamos medio conscientes de qué es lo mejor para nosotros, para qué nos hacemos. Pero, si en algún momento tienes alguna duda, puedes hacer ese trabajo y te puede dar las respuestas que tú necesitas. Sí. Como respuestas de que hay veces que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, sí, y esa es una manera de que te va a salir la respuesta real que deberías de tomar. Sí, la más correcta, ¿no? Entonces dice Hawkins, nuevamente, ¿no? Calidad de alimentos, decisiones personales, como si debo hacer esto o debo hacer el otro, ponerme de novio con X o con Y, o sea, todo pues lo puedes utilizar. Tomar un trabajo, no tomar el trabajo. Es una herramienta no solo para el crecimiento espiritual, sino también para tomar decisiones más alineadas con la verdad. Con tu conciencia, lo que realmente es bueno para ti. Sí. Hay veces que tomamos decisiones y que sabemos que no la debemos de tomar. Sí. Lo sabemos, pero ahí vamos, tomamos esa decisión y obviamente todo sale mal. Entonces cuando se tiene una duda, pues ir a esa herramienta. Ahora, este autor dijo que había limitaciones para su técnica, ¿no? Dice, aunque Hawkins presenta la kinesiología como una herramienta poderosa, reconoce que su efectividad depende de la intención de quienes la utilizan y el nivel de conciencia de quienes la practican, ¿no? Y hay críticos que han cuestionado a esta herramienta, ¿no? Pero de todas formas, o sea, de que parece funcionar, de que se utiliza mundialmente esta técnica con diferentes personas para hacer diferentes cosas, se utiliza. Entonces, ahí está, ¿no? Es como decir que no existen los cuchillos cuando vas y volteas y ahí están en tu cocina, no uno, sino como 20 cuchillos, ¿no? Es igual, o sea, es una herramienta que puede ser utilizada en diferentes prácticas. No duden que a lo mejor la CIA o la KGB en su momento, los servicios secretos de países, utilizan la kinesiología sobre las personas en un interrogatorio, o sea, es muy probable. Claro, ¿no? Claro. Entonces, eso es hablando ya de la kinesiología, que fue la herramienta que utilizó para sacar el mapa, ¿no? El mapa de los niveles de la conciencia. Entonces, empecemos con los niveles de la conciencia. ¿Te gusta? Ok. Estaba viendo que el mapa es el cuerpo humano. Cuerpo humano, o algunas personas lo ponen como una pirámide. Como una pirámide, ¿no? Pero lo pueden poner como el cuerpo humano, la mitad del cuerpo humano hacia arriba son las emociones que generan una vibración alta y tienen una calificación, porque él los califica con número. Sí, con un número. Unas calificaciones más altas, y bueno, de cierto punto para abajo vienen unas calificaciones mucho más bajas, que es baja vibración, baja energía, ¿no? Sí. Si nos vamos a la calificación más baja. Sí. Empecemos por más abajo. Vamos a ir por la calificación número más baja. Número 1. Con 20 puntos tenemos aquí a la vergüenza. La vergüenza
pues es un sentimiento totalmente vergonzoso. vergonzoso. Pues más que nada de vibración baja, es negativo, no nos aporta nada, más bien nos limita. Sí, hace que las personas, por ejemplo, se escondan, sean huidizas, exacto, que no quieran presentarse ante otras personas para hacer algo, lo que sea, ¿no? Así es. O sea, básicamente es una emoción que te imposibilita hacer cosas que podrías hacer. Vamos a decir, a lo mejor tú eres un excelente dibujante, pero me da vergüenza. Y entonces, como te da vergüenza, te limita. No vas a dibujar nunca. Claro, te limita y no desarrollas el don, ese don, exactamente, te estás limitando. Entonces la vergüenza tiene una puntuación de 20 puntos, 20 puntos, es la más baja de todas. Sí. Y la vergüenza para mí es parte de un miedo, Sí, es un miedo muy feo. Es un miedo. Porque le tienes miedo a lo que van a decir las otras personas, lo que opinen las otras personas. Y si se fijan, o sea, la vergüenza está muy apegado a alguna herida de la infancia, ¿no? Sí. Entonces, van a poder ver que muchas de estas están dentro de las heridas. Exactamente. Entonces, mientras nosotros no trabajemos esas heridas, pues quizá no nos sobrepongamos a estos sentimientos negativos. Por ejemplo, el rechazo puede estar muy asociado con la vergüenza. Ajá, exactamente. Entonces, aquí está, pues la vergüenza es la más baja de todas las vibraciones, la más densa. Seguido por la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La culpa, que tiene 30 puntos, o sea, si tú tienes culpa, apúntate ahí, 30 puntos, en una escala de 1000, en una escala de 1000. Gacho. Y yo sé lo que es tener culpa. Yo creo que todos hemos tenido culpa, todos hemos tenido vergüenza, porque yo creo que todo esto no es uno solo, sino son diferentes factores que nuestra vibración o energía va subiendo y bajando en diferentes momentos y del día, no de nuestra vida, del día. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en los que tengan mucha más puntuación y sobreponernos a los que tienen baja puntuación, ¿no? Y bajas calificaciones, como decía. Sí, exactamente. La número 3 es el miedo. El miedo está calificado con 100 puntos. Sí. Pero el miedo genera a veces vergüenza. Sí. Entonces, ¿qué dices? Miedo combinado con vergüenza, entonces bajas a 0. Sí. Gacho. Aquí sí, como que no suma, aquí como que te resta. Sí. Imagínate que eres una persona llena de vergüenza, llena de culpa y miedo. O sea, no tienes 150 puntos, no, lo que tienes son como menos 150 puntos. Sí, o sea, yo creo que es algo claro así. Que no existen por debajo de la escala, ¿no? El 0 es lo más bajo. Nunca ponen ni siquiera un ejemplo de quién sería un 0. Yo digo que una persona que está muerta podría estar vibrando en 0 porque ya no. Pero no sé, Gollum, algo así. Bueno. Una criatura mítica como el Gollum podría ser, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ¿qué hace el miedo? O sea, si tomas decisiones basadas en el miedo, siempre el resultado va a ser el peor posible, ¿no? Te casas con la persona por miedo que te abandonen. Te casas porque vamos a suponer, ¿cómo se dice? Te coercionaron, entonces tienes miedo. Te obligaron, miedo. Lo que sea, y pues la decisión que vas a tomar va a ser muy mala. Claro, claro. Sin embargo, dentro de esa escala de, ¿cómo se dice? La pirámide o de los niveles de conciencia, hay un punto medio que yo lo veo que es el coraje. Ah, sí. El coraje es un punto medio que de ahí para arriba ya empiezan a dar un poquito más de puntuación. Del coraje para abajo es donde empieza a bajar más, que es del coraje al coraje lo califican con 200 puntos y para abajo sigue el miedo con 100, la culpa con 30 y la vergüenza con 20. Pero el coraje es como una herramienta que lo puedes utilizar para subir de nivel. Para sobreponerte, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te estaba platicando el otro día,
en un tiempo que yo tenía una gran depresión, llegó un momento, bueno, en esa gran depresión estaba combinado lo que es vergüenza, culpa, miedo y pues un deseo muy negativo ante la vida, pero llegó un momento en que me harté. Me harté. Y ahí está el coraje. Y ahí está el coraje porque dices, a la fregada, pues bueno, ya me cansé de estar tirada en la cama, me cansé de no comer, de ver todo negativo y todo, y pum, viene el coraje, te levantas por coraje y sigues adelante, te sobrepones y sales adelante con la vida. Probablemente no con el mejor de las emociones, porque viene el coraje y el coraje es así como ¿cómo calificas? Furia. Exacto, es furia y todo, pero del coraje del coraje se viene a desarrollar otras emociones que te ayudan para salir adelante y ya que te generan satisfacción ante las metas logradas, ¿no? Sí, yo por ejemplo veo mucho que la culpa, el miedo te pueden dejar como en un proceso de depresión. Ajá, ¿no? sí. Entonces estás deprimido y las personas deprimidas son como apáticas, no hacen nada para remediar su situación, viven en victimismo. Entonces, si pasan al coraje o rabia o furia, como lo quieran llamar, o encarbonamiento, como le dicen personas aquí, ya tienes como energía para moverte, para avanzar. Ajá, sí, entonces la puedes utilizar. No es bueno que te quedes ahí todo el tiempo porque al rato todo el mundo te va a querer ver otra vez dónde estabas, porque no te van a aguantar, ¿no? Pero por lo menos puedes utilizarlo para avanzar y van a empezarte a suceder cosas. Muchas de ellas van a ser positivas, otras tal vez no, pero digamos... Pero ya hay un movimiento de energía, pues. Exacto, entonces ese ya te puede llevar al siguiente nivel, que sería la neutralidad, ¿no? Que es 250, apenas si subes 50 puntos, ¿no? Pero ¿qué sería la neutralidad? Pues dice que alguien que acepta con serenidad las críticas constructivas en su trabajo sin reaccionar a la defensiva, entendiendo que no afectan su valor personal. Ya estás dispuesto a escuchar. Ya estás como abierto a posibilidades. Sí. Ya ni el fu ni el fa. O sea, a lo mejor ya también entra como una etapa como de cansancio. De que ya te cansaste de estar luchando también. Y entonces, está bien. O sea, ya no ves todo ni tan mal. A lo mejor no lo ves demasiado bien, pero ya estás en un punto en el que está mucho mejor que haber estado en la etapa de ese enojo y la etapa de la apatía, que es previa, ¿no? De miedo. Entonces, pues es una buena, ¿no? Dice Hawkins que ahí en ese nivel de neutralidad hay personas que se encargan de resolver conflictos, por ejemplo, conflictos matrimoniales, laborales, mediadores, diplomáticos, están como en ese nivel, ¿no? Después ya tenemos el siguiente nivel, que es la aceptación. ¿No? La aceptación. ¿Qué es la aceptación? Pues alguien que deja de culpar a los demás por sus problemas y asume la responsabilidad de su propia vida buscando soluciones constructivas. Sí, ya no estás culpando al mundo de todo lo que te sucede. Te das cuenta de que tú eres el que generas cualquier acción o reacción hacia ti. Sí. Entonces, no es hacia ti, es para ti. Entonces, ya es una nueva manera de ver el mundo, y en ese momento en que ya cambias tu perspectiva de vida, entonces ya empiezas a aceptar, agradecer. Sí. Porque en el momento en que nosotros entramos al agradecimiento, entonces ya el universo empieza a cambiar su manera de mandarnos los mensajes. Ya no golpean tanto, a lo mejor ya los mensajes, porque estamos más en la conciencia, ¿no? De entender y buscar el por qué o para qué me está sucediendo tal cosa. Y también en la aceptación, ya estás más como en una etapa en la que puedes, o sea, como tienes cierta paz, ya puedes empezar como a pensar las cosas con más calma, tomar decisiones con más calma, escucharte a ti mismo, ¿no?
Entonces es muy buena, por ejemplo, un ejemplo, porque Hawkins ponía ejemplos, pero no puso para todos los casos, ¿no? Yo me imagino que porque personas famosas no estarían en los niveles de hasta abajo, ¿no? Pero bueno, él mencionó a Oprah Winfrey, ¿no? La conductora de shows de Estados Unidos, que, por ejemplo, dice, porque ha promovido la autoaceptación y el crecimiento personal a través de sus programas de televisión y plataformas de redes sociales y demás, ¿no? Entonces, es una persona que ya está ayudando y que llegó a ese nivel. Yo creo que Oprah a lo mejor ya subió a otro nivel, yo quisiera pensar, ¿no? Claro. La verdad es que yo no la veo, ¿no? Y me tocó verla 1 o 2 veces en mi vida, pero nunca me interesaron sus programas realmente, pero es una persona que salió mencionada, ¿no? Es muy reconocida. Sí, o sea, realmente Oprah es muy querida en Estados Unidos por sus programas, ¿no? Y también dicen que es muy altruista, se enfoca mucho en la superación personal, más de las mujeres. Y por ejemplo, el altruismo ya es una representación del siguiente nivel en la escala, que es el nivel del amor. Exactamente. Y está calificado con 500 puntos. 500 puntos. Entonces, si Oprah es altruista, por eso te digo, si es tan altruista y da y ayuda, pues a lo mejor ya está en el nivel del amor. El nivel del amor es el del altruismo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pero este es el amor, no el amor hacia tu pareja, no el amor hacia tus hijos, sino el amor hacia todo el resto de la humanidad, el amor hacia la naturaleza, el amor a tu entorno. Entonces es amarlo, quererlo, sin esperar nada a cambio, sino siempre como un agradecimiento, porque el universo nos está dando esto. Sí, o sea, no hay que verlo como el amor romántico, ni el amor maternal o paternal, sino simplemente amor, ¿no? Exacto. Como decían los Beatles, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. ¿Y el amor en qué se refleja? Se refleja en el respeto, en el cuidado, en el, pues no sé, en la ayuda. Entonces, aquí esto engloba muchísimas cosas, porque a lo mejor nosotros decimos, no, yo soy una persona amorosa, quiero a mi familia, quiero a mis hijos, etcétera, pero te andas peleando ahí en la calle con alguien que se te atravesó en el carro y le pitaste y te dio coraje y todo. No, pues es donde entra también la compasión, el entendimiento. Entonces eso engloba muchísimas cosas. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud ante todo eso, entonces todo empieza a ser armónico. Empiezas a dejar de juzgar, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos importantes de este nivel es el amor propio. Porque sin amor propio no hay amor hacia los demás. Claro. O sea, hacia el resto del universo, ¿no? Claro. Entonces, muy bonito. Hawkins mencionó que la Madre Teresa de Calcuta sería un ejemplo de amor. O sea, era una persona que estaba en este nivel, tal vez más alto, pero por lo pronto 500 ya es un nivelazo. Ya la verdad es que ya 500 dices, wow. No, pues sería lo máximo. No, y hay máximo. Máximo. Vámonos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Es el gozo. El gozo. Que algunos dirían que es la alegría, pero no, es más, llega a un nivel mucho más profundo de alegría que nosotros creemos que es mejor gozo, ¿verdad? Ajá, sí. Y el gozo, por ejemplo, está súper unido, pegado, arremolinado, rejuntado con la gratitud, ¿no? Entonces, el gozo es como si fuera una alegría con enorme gratitud, ¿no crees? Claro. Por eso dice en Estados Unidos, cuando llega la época navideña y todo, siempre están en los anuncios y todo que ponen Joy to the World. Es gozo hacia el mundo. Pero si se fijan eso, lo puedes analizar y dices que es un gozo hacia el mundo, es un disfrute
es un disfrute de cualquier cosa que el mundo nos brinda. Entonces, si nosotros disfrutamos cualquier pequeño detalle, así como el simple color de una planta, el simple respirar, el olor de una flor, todo eso es un gozo, ¿no? Y disfrutarlo es decirle al universo, te lo agradezco porque lo estoy viviendo y... por darme esto que es tan bello, tan precioso, tan hermoso. Exacto. Y todo puede ser así, porque si uno tiene la voluntad de ver las cosas bien, Ajá. o sea, lo vas a ver bien. O sea, hay gente que le tengo pavor a las víboras de cascabel, ¿no? Ok, pues las víboras de cascabel son hermosos, son unos animales hermosos realmente, ¿no? Claro, los ves de lejecitos, pero no, lo que pasa es que claro, tenemos que ser realistas, o sea, no vamos a ir a abrazarle, a tocarla, no, pero es reconocer ante la naturaleza la maravilla que es ese animal. O sea, en su entorno y todo tiene una función, son increíbles, no tienen patas, se mueven con rapidez, o sea, si te pones a buscar, ves que es una maravilla, y estudias esa maravilla y dices, wow, y la tocas, y es un sentimiento extraño, pero si te maravillas ante las cosas del mundo, sí, entonces es también así como un reconocimiento hacia el universo sobre todas esas cosas que nos brindan. La creación. Entonces, exacto. Realmente es muy bonito que uno pudiera estar en ese nivel, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, en este nivel del gozo menciona Hawkins que estaría el Dalai Lama, ¿no? Ajá. Que a pesar de que fue se enfrentó a unas cosas que dijeron que hizo hace un par de años, a unas críticas, ¿no?, que se le hicieron hacia su persona por ciertas actitudes, por algo que hizo. Sí, pero nuevamente, o sea, yo creo que él siguió gozoso como siempre. Yo creo que sí, yo creo que sí, fue muy criticado, pero es que también tenemos que ver los que critican qué experiencias traen en su pasado que pueden ver negativo en cualquier cosa. No, y otra cosa, también hay agendas geopolíticas, ¿no? Claro, el Dalai Lama también es una figura, digamos, religiosa que representa incluso todo un país, ajá, ¿no? Y que hay un país enorme ahí al lado que dicen que se quiere quedar con ese otro país. Entonces, sí, ya empiezan a influir diferentes factores. Si puedo factores. Destruir la credibilidad de esta persona, entonces claro, ya puedo invadir, no sabemos, ¿no? La verdad es que yo no estoy en geopolítica, gracias a Dios, y estoy muy agradecido al respecto. Lo importante es, por ejemplo, la mayoría de estas personas como el Dalai Lama, el mensaje que traen al mundo y el beneficio que le han dado al mundo. Entonces ya cualquier cosa negativa que les haya pues lo que brotado Juárez, por ahí, pues yo creo que le pasó al Dalai Lama. Sí, pues probablemente sí, pues, pero en eso es que hay que ver las personas que opinan o que ven lo negativo en algo, que traen atrás esas personas que están reflejando eso, pues entonces tenemos la famosa cola que te pisen ahí, exacto, pues, y ahí es donde se ven pues las heridas de la infancia de esa persona, las frustraciones, cómo se proyecta, etcétera, así es, y así es el mundo, y somos humanos, entonces hay que tener compasión ante las actitudes de las personas. Compasión con nosotros mismos. Exacto. Bueno, el siguiente nivel es la paz. La paz. Paz en la tierra. La paz está catalogado con 600 puntos. Sí. Son 100 puntitos más que el amor. O sea, no está nada mal. Ahora, paz se refiere a como la paz en la tierra, paz. Como decía Mafalda, alegórica la señora. Sí, totalmente. Entonces, ¿o qué tipo de paz estamos hablando? Pues yo creo que es la paz interior. Es la paz interior, es el equilibrio de las emociones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que
Pues a través de tantos podcasts y tantos invitados que hemos tenido, el objetivo es llegar a ese punto, ¿no? Tener el equilibrio emocional para que podamos vivir plenamente. Haber integrado tus heridas o sanado tus heridas al punto de que ya estás en paz contigo, estás en paz con el mundo, estás en paz con Dios. Así es. Paz. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto, que es un punto pues difícil de llegar por todos los factores que están en nuestra vida diaria, pues tendríamos una puntuación de 600 sobre 1000. Sí. Entonces, pero estamos de acuerdo de que no en todo momento podemos estar en un nivel. En un solo nivel. Exactamente, pero vamos porque... a hablar de eso ahorita. Pero mira, tenemos que decir quién representa según Hawkins la paz. Ok, ¿quién representa la paz? Mohandas Gandhi. Gandhi, ¿no? ¿y por qué Gandhi y no el Dalai Lama? Porque el Dalai Lama se la pasa riendo y Gandhi no se la pasaba riendo. Gandhi se la pasaba caminando con su bastoncito y todo eso y con sus barachitos, ¿no? Meditando. Ajá. Y haciendo estas ayunos. Yo nomás digo, ¿por qué Gandhi y no el Dalai Lama? No sé, pero él lo menciona, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, decía Gandhi porque promovió la no violencia y la paz como principios fundamentales entre los hombres y las naciones. Sí, claro. Gandhi era un líder que logró mediante la paz movimientos muy fuertes. Movilizó millones de personas. O sea, parte de lo que dice, ay, me están parando los cabellos, lo que dijo David Hawkins sobre su estudio, Power versus Force, y que se me hace que es súper importante, es como el poder, que es la búsqueda del poder, y tratar de mover las cosas del mundo a través del poder, como sería el poder político, poder económico, el poder físico. Dice, se pueden hacer las cosas, se pueden mover el mundo. Sin embargo, cuesta mucho trabajo. Y él decía, la fuerza, por eso se llama Power versus Force. La fuerza, y la fuerza viene de aquí, de estos niveles de conciencia. La fuerza mueve a las masas. Entonces, un hombre que movilizó a millones de hindús en todo el mundo y se puso en contra del imperio británico, que era el más fuerte en ese momento en todo el mundo, y lo puso de rodillas y consiguió la independencia de la India. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde... Entonces, yo interpreto de esta manera esto, mira. Yo interpreto así. El libro se llama Poder contra Fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza es la que se genera sin hacer un esfuerzo. El poder necesitas mucho esfuerzo para lograrlo y eso desgasta, no fluye. Necesita, ¿cómo te puedo decir? Sí, pues un esfuerzo, y cuando te esfuerzas con algo, pues te baja la vibración, porque te cansa, te cansa. En cambio la fuerza, mientras tengas las herramientas necesarias, la fuerza va a generar el movimiento deseado sin ningún esfuerzo. Sí, o con un mínimo esfuerzo. O con un mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir hablando de esto, pero vámonos al último de los niveles. Vamos a ver. Top, ¿no? Bueno, el top de los niveles, que con los dedos de la mano puedo decir que lo han logrado algunas personas. Y el último de los niveles es la iluminación. La iluminación, que tiene una puntuación de 700 a 1000 puntos. Pero ¿quiénes han logrado la iluminación que tengamos registros aquí en el mundo? Pues dicen que Jesucristo, ¿no? Buda, y ya no más, ¿no? Pero estoy seguro que hay muchas otras personas. Sí, yo creo que hay Por ejemplo, muchos. Va a haber muchísimos Dalais del Tíbet a través de la historia. Digo, sabemos 7,000 millones de seres humanos en este momento. Sí, claro, seguramente. Pero pues los más reconocidos son ellos, ¿no? Sí.
Y me imagino que algunos santos también, otros Claro. profetas. De hecho, yo quise ver si, por ejemplo, Mahoma entraba dentro de este nivel, o si Moisés también, Ajá. como grandes profetas, ¿no? Ajá. Y aunque Hawkins no los mencionó como tal, hay personas que sí dicen, sí, pues ellos también estaban en ese Bueno, nivel. porque había haber grados, ¿no? O sea, que tienen O sea, una... de 700 a 1000, y de no 700 sabemos... a 1000, el Sí. top a lo mejor fue Jesucristo, que dicen que por donde él caminaba por kilómetros se sentía la energía que él emanaba. Entonces, también hay personas que lanzan una energía muy bonita, ¿no? Y Sí, que a lo mejor como no se René les... May. Como René May, exactamente. Entonces, a lo mejor René May ya está ahí, no Está sabemos. en un grado de iluminación, Sí. a lo mejor está en el top, a lo mejor Sí. no está en el top, pero ahí va, y con sus actitudes y con su amor y todo, pues ahí va subiendo, ¿no? Sí. Entonces, esa debería de ser nuestro objetivo, lograr la iluminación. Nada más que Pero- estamos saliendo a lo mejor aquí del coraje, estamos conduciendo. Yo con estar en amor y en gozo ya me sí, doy por bien vamos, servido. vamos a seguir trabajando en ello, para eso estamos estudiando este libro. Así es. Pero bueno, entonces ya vimos todos los ejemplos, ya vimos los niveles, y ahora, ¿qué sigue, Adriana? O sea, ya tenemos esta información. Nos sirve para que como que nos podamos ubicar. Eso es lo ¿Dónde primero. estoy? Porque es como, vamos a decir, ¿cuál es uno de los principales problemas de las personas que tienen adicción? Uno, que no admiten que tienen adicción. Claro. Entonces, hasta que pueden admitirlo, porque ya vieron, ya pueden empezar a tomar cartas en el asunto y poder salir de su adicción, de su problema, ¿no? Claro. Entonces, aquí para mí es muy parecido. Por eso yo te decía que me encantaba que tratáramos este tema con este libro, porque a mí cuando yo lo leí por vez primera, yo me quedé, wow, o sea, ya por fin alguien está explicando esto de niveles con números, para quienes estudiamos ingenierías o somos científicos y todo eso, los números siempre, de aquí para acá, de aquí para acá. Claro, con números pues es más fácil de entender, porque Ajá. es más objetivo. O sea, si nada más estamos hablando de emociones, pues yo te puedo decir, yo a veces tengo miedo, a veces tengo coraje, a veces tengo culpa, a veces tengo vergüenza. Muchas veces tengo hambre. Entonces no me ayuda. Pero y el hambre, ¿en qué te sirve para esto? No para nada. Pero bueno, entonces hay una persona que ya agarró, hizo esta pirámide, Ajá. ¿no? Y que ya podemos ver dónde podemos encajar. Ahora, lo que estabas mencionando hace rato es súper importante. O sea, todos somos seres humanos. Vamos a suponer que yo estoy en el nivel de la paz, ¿no? Y ya estoy así, casi empiezo a flotar así, ¿no? Estoy haciendo aquí mi flor de loto, estoy levitando así, ¿no? Y de repente me llega el recibo de la luz y dice que debo 10 millones de pesos, ¿no? O sea, muy capaces de ella. ¿no? Entonces, ¡prácatele! Me caigo al nivel del miedo, ¿no? Porque digo, ¿cómo voy a pagar eso, no? Sí, exacto. Y luego entra la culpa, porque dices, es que no debía haber prendido el aparato de refrigeración tanto tiempo, fue mi culpa. Sí, y yo como estaba en amor, quise que todo Hermosillo, Sonora, tuviera un clima más agradable, abrir las puertas y las ventanas para entonces que se de enfriara la pronto ciudad. subió a 500 porque él quería que todo el mundo tuviera esa sensación de frescura, pero la culpa no te deja y bajaste a 30 Sí. porque y ahora me siento perdiste. culpable porque tengo que pagar 10 millones, pero como no los puedo pagar voy a tener que hacer algo y te trae ilegal miedo, probablemente, ¿no? te trae el miedo porque no puedes juntar esa cantidad de Sí, entonces pum, bajaste, ¿no? Sí. Y así es lo que pasa en la vida, o sea, Claro. podemos estar en un nivel en el que casi siempre estemos En esa vibración, en ese nivel de conciencia, pero como somos humanos, nos van a pasar cosas durante el transcurso del día, del mes o del año, que van a hacer que pum, caigamos, y luego subamos. pero luego vamos a Y luego volver a vamos a subir, volver a y así. bajar, y luego Y a lo mejor en vamos. todo el día estamos así, a lo mejor estamos súper bipolares, Exactamente. ¿no? De amor a odio. Porque amor te voy a odio, decir amor una a odio. cosa, o sea, no es que me estoy excusando, Ajá. pero para el Dalai Lama es ser muy fácil estar siempre en paz y siempre está meditando y se la pasa en Y eso. no tiene que pagar la luz.
y no tiene que pagar la luz. Y aparte no hace calor allá. Exacto. Entonces, personas comunes y corrientes como nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos pasar de un nivel a otro, pero siempre tenemos que buscar los niveles donde estemos en más altos en vibración y mejor puntuación. Entonces, ante el gozo, el agradecimiento, el amor, ¿qué más? La aceptación, no, con lo que vemos de que la fuerza y el poder, cómo se genera una y la otra, entonces podemos ver de que si nosotros nos oponemos o generamos una resistencia ante situaciones que no están en nuestras manos, si nosotros generamos esa resistencia, genera probablemente un poder de esfuerzo ante la situación y no hay aceptación. Entonces, si nosotros tendemos a la aceptación, al agradecimiento y no nos tomamos las cosas tan a pecho, entonces no vamos a generar esa resistencia y vamos a generar una fuerza que nos lleve hacia una mejor solución de la situación. Sí. Y aparte, yo creo que la fuerza es como fluir. Exacto. O sea, te dejas llevar por una corriente divina, una corriente universal, que es la que te está llevando con su fuerza, y tú no estás ahí el surfing, ¿no? Ajá. Como decía Yoda, the force, a powerful ally it is. Sí. Entonces, te vas por ahí, pero por ejemplo vamos a utilizar el poder. Vamos a decir que estás en coraje, en rabia, en odio. Quieres convencer a 100 personas que hagan algo. Las vas a tener que ir a amenazar, golpear, insultar. A esas tal vez van a tener que ser más, 1000, para que 100 a lo mejor y te digan, sí, vamos a hacer lo que tú quieras. Entonces es muy cansado. Y ahora imaginemos, por ejemplo, a Buda, ¿no? Y diciendo su sabiduría, ¿no? Compartiendo su sabiduría, y de repente tiene 20,000 seguidores alrededor escuchándolo, ¿no? Como a Krishnamurti, por decir, o ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el amigo. Pero bueno, pues es el poder de verdad. Qué curioso, porque eso que estás diciendo, no sé si se acuerden a las personas que nos han seguido en todos los podcasts. En el primer podcast que nosotros sacamos la presentación del podcast, estábamos diciendo que estamos aquí no para aprender, sino estamos aquí para recordar, porque es muy diferente la percepción ante la situación si nosotros estamos aquí y reconocemos que vamos a recordar. No genera un esfuerzo recordar, genera una aceptación. Y si nosotros decimos estamos aquí para aprender, dices, te va a doler y vas a aprender y te resistes al aprender. Entonces es lo mismo, es el poder y la fuerza. Si estamos aquí nosotros para recordar, entonces no nos va a generar un esfuerzo, sino una aceptación a la situación, a vivirla y a superarla. ¿No? Exactamente. Muy, muy buen punto. O sea, la verdad es que le pegaste. Pues estuvo excelente. Sí. Wow, ¿de ¿Y dónde qué salió crees? eso? Ya nuestro tiempo se acabó. Pero bueno, estuvo muy interesante el podcast el día de hoy. No sé si nos extrañaban con nuestros análisis, nuestras ideas filosóficas y todo. No sé si nos extrañaban, pero yo sí extrañaba hacer este podcast nuevamente, donde podemos compartir lo que nosotros pues analizamos, pensamos y a las conclusiones que nos llegamos, ¿no? O sea, recuerden que estas son verdades, es mi verdad, es su verdad, cada quien tiene su propia verdad, simplemente estamos compartiendo nuestra ideología sobre las cosas. Vero veritas. Así es. Entonces, bueno, pues hemos llegado al final de este podcast y les agradecemos mucho de que nos hayan escuchado. Recuerden que la frase matona es: el conocimiento como el amor crecen cuando se comparte. Así que esta es nuestra aportación a la humanidad y les damos gracias por habernos escuchado. Por favor,
compartan estos podcasts, denos like y suscríbanse, porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan, pero no se suscriben y no cuesta nada suscribirse y a nosotros sí nos ayudan con eso. ¿Ok? Entonces, yo soy Adriana Enríquez y Diego McLaurin, aquí estuvimos con ustedes. Escúchenos en mi diario Caminar, que sale cada 15 días los martes. También nos encuentran en Spotify y en YouTube. Así que muchas gracias y luego nos vemos con otro nuevo podcast. Compártanlo y escríbanos sus comentarios. Muchas gracias y nos despedimos. Gracias. Chao.